En la campaña para la Asamblea Constituyente salió un videíto que decía: en el Constituyente de 1857 hubo grandes hombres. En el Constituyente de 1917 hubo grandes hombres. Y en la Asamblea Constituyente del 2017 habrá grandes mujeres. Lo sacaron las compañeras. Una idea de Gaby Rodríguez, que está aquí presente. Y es que, en efecto, el 100% de los constituyentes del 57 y del 17 fueron hombres. El 100%. Y ahora, este es el primer órgano constituyente que es paritario. Hubo exactamente mitad hombres, mitad mujeres. De las y los 22 de Morena, 11 mujeres de excelente nivel. Entre ellas, Gaby Rodríguez, que es una feminista de larga trayectoria, de lucha, una gran constructora de discurso y organizaciones. Clara Brugada, que tiene una larga historia de lucha popular, social, en el desarrollo social, y Pati Ortiz, la más joven de las constituyentes y los constituyentes de Morena, que de hecho pertenece a una generación de jóvenes que hay en Morena. Hay un buen grupo de jóvenes talentosos, talentosas, que forman parte de diversas instancias de decisión en Morena. Muchas gracias por la invitación a Pati. Ahora bien, en relación con la Constitución, yo diría que tiene una parte muy buena de derechos individuales, derechos colectivos, que están en la primera parte de la Constitución. Es lo mejor de esta Constitución. Tiene dentro de los derechos una parte de derechos sociales específicos que recuperan lo que se ha hecho. Por ejemplo, a mí me dio mucho gusto que esté mencionada explícitamente la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, el seguro del desempleo, los medicamentos gratuitos y la beca para bachillerato. Están incluidos entre los derechos sociales específicos de la Constitución. Tiene una parte muy importante para Contreras y para la parte sur de la ciudad, pero para toda la ciudad, de pueblos y barrios originarios. Dice esta parte, dice una línea: los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen el carácter de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es una frase que no quisieron meter en la Constitución Federal cuando la reforma indígena del 2001, pero sí está en la Constitución de la Ciudad de México. Llevar a cabo este precepto significa prácticamente iniciar lo que aquí se ha dicho, un cuarto nivel de gobierno. La parte del Poder Judicial, ya hay cambios muy fuertes. El presidente del tribunal no se puede reelegir, pero ya ven que ya llevaba 3 reelecciones el pasado presidente y él quería todavía más. Se generó una crisis que obligó a esta reforma que viene en la Constitución. No permite la reelección, el presidente dura 1 año, el Consejo de la Judicatura se independiza del presidente del tribunal, porque si no sería juez y parte como venía siendo, entre otras transformaciones. Viene un apartado amplio de democracia participativa y directa, ahí viene todo: iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, revocación de mandato. Viene en este apartado, primera Constitución que tiene revocación de mandato. Y luego vienen varios candados a la privatización de algunos de los temas públicos de la ciudad, sobre todo 3, todo lo que se refiere al servicio de limpia, no se puede privatizar. El espacio público
no se puede privatizar y el agua no se puede privatizar. Esta es la parte más importante porque es una batalla nacional. Ahora bien, habrá algunas cosas que revisar en lo sucesivo, porque no es una asamblea, no fue una asamblea constituyente donde solo hubiera voces progresistas. Hubo una sobrerepresentación de, digamos, la parte conservadora, sin voto ciudadano, pero ahí tuvo una sobrerepresentación el PRI, el PAN, el PRD, sobre todo el PRI, como se dijo aquí. Entonces, hay algunas cosas que revisar. La parte orgánica tiene algunos problemas. Se tiende en la parte orgánica a tratar de dispersar al gobierno de la ciudad. Esto tiene dedicatoria a Morena. Y por ejemplo, la Procuraduría capitalina se independiza totalmente del jefe de gobierno y habrá que ver qué consecuencias tiene esto y las dificultades de gobernabilidad y en materia de seguridad pública que pueda tener. También, por otra parte, por ejemplo, en el Congreso local aumenta el número de plurinominales, baja el número de diputados uninominales de manera excepcional en todo el país. En el país hay una proporción de 60 electos directamente en distritos y 40% plurinominales. Es la composición de la Cámara de Diputados y es la composición de los congresos locales, pero aquí no, para tratar de limitar a una mayoría. Hay una serie de órganos nuevos que se instalan en la Constitución y necesitaremos hacer una evaluación posterior de cómo inciden en la gobernabilidad. Un órgano de planeación, un órgano de evaluación, un órgano de seguimiento de derechos humanos, un órgano un Consejo Ciudadano Judicial, y habrá que ver si no contribuyen a dispersar la efectividad de la gestión pública. Por otra parte, en relación con las cosas que se tienen que cambiar también, hay una mención en alguna parte de la Constitución a los contratos multianuales. Esa me preocupa. Hay un tema donde se habla hay un concepto que introducen, que es una idea muy panista, de la subsidiariedad en materia social. Es una idea panista de que lo social, el Estado solo debe intervenir marginalmente, y este concepto lo expresa, lo meten por ahí de contrabando. También, por otra parte, el capítulo económico-social no tiene el mejor desarrollo. Incluso hay cosas que vienen en la Constitución Política Federal que tienen un mayor desarrollo. En el tema de la propiedad hay un debate filosófico que atraviesa la Constitución. Por ejemplo, la Constitución Federal señala que la propiedad es originaria de la nación y de esa propiedad originaria se derivan las otras formas de propiedad, privada, pública, social. La Constitución local señala en sus principios rectores la propiedad privada y menciona aparte la propiedad de ejidos y pueblos y la propiedad de la ciudad sobre las cuestiones de dominio público. Entonces, ahí faltan más cosas relacionadas con la responsabilidad pública en el desarrollo económico social. En el futuro se tendrán que revisar o repensar. Hay temas que no quedaron, como la evaluación comunitaria de la educación que planteó Morena. Como ya se dijo aquí, la renta básica quedó a medias como mínimo vital. No se incorporó el tribunal de lo social, sino que habrá una sala social y constitucional en el propio tribunal. No quedó el voto a los 16, pero afortunadamente se abrió el debate sobre el tema del voto a los 16 años. De todas maneras, en general, para mí, de la lectura general de la Constitución, me parece que predomina lo progresista y lo positivo. Tiene capítulos que son francamente inéditos, por ejemplo, sobre los derechos de todas las familias. Es la primera Constitución que reconoce la diversidad familiar y todas las estructuras familiares.
Es la primera constitución que reconoce explícitamente los derechos de la comunidad LGBTTI. Es la primera constitución que reconoce plenamente los derechos de pueblos y comunidades indígenas, entre otros temas de avanzada que tiene esta constitución, y otros más, ya los mencionaron aquí nuestras compañeras constituyentes. Creo que en efecto es una herramienta muy importante para elaborar nuestro programa, tanto por aquellos aspectos que ya quedaron y que tenemos que potenciar, como por aquellos aspectos que no quedaron o que tenemos que reformar. Ahora bien, lo que estamos viviendo después de la Asamblea Constituyente es como una ofensiva en la Asamblea Legislativa en la que la alianza PAN-PRD-PRI está tratando de echar abajo por la vía de las legislaciones secundarias las cosas más avanzadas. Por ejemplo, ahora que se aprobó la legislación electoral, hay varios temas que no se incluyeron. Sacaron el tema que tiene que ver con combatir la violencia política de género, se sacó. En el tema de pueblos originarios hay una mutilación de los derechos de los pueblos. En el tema de las alcaldías, pues prácticamente cierran las alcaldías a un procedimiento que es exactamente lo contrario de lo que plantean para el Congreso local. Por ejemplo, si gana el alcalde, vamos a suponer que gane un candidato o candidata a la alcaldía, gana con el 29% de la votación, cosa que está ocurriendo en las últimas elecciones, pero se lleva el 60% del cabildo, automáticamente. Es decir, es una sobrerepresentación automática. Ni siquiera plantean que se ganen las circunscripciones, o sea que el partido pueda ganar el 60% a partir de ganar todas las circunscripciones. No, sino que automáticamente se gana el 60%. Pero en el Congreso local, la ley electoral, esta que acaban de aprobar, dice que ningún partido puede tener mayoría, ninguno puede tener más de 33 diputados, lo cual es un absurdo. O sea que si hay una determinación mayoritaria de la población, no se puede expresar en el Congreso. Pero si en una alcaldía hay una determinación mayoritaria de la población, sí se puede expresar en el cabildo, y hasta con sobrerepresentación. Es absurdo. Parten del cálculo mezquino que tiene prácticamente sobre todo el PRD. Es decir, piensan, no van a ganar la ciudad, entonces hay que alimentar una sobrerepresentación de las minorías. Pueden ganar algunas alcaldías, entonces ahí alimentan una sobrerepresentación de la mayoría. Donde puedan ganar, que tengan el control. Donde no puedan ganar, que la fuerza mayoritaria se le dificulte gobernar. Es completamente contradictoria la formulación que han hecho en la legislación electoral. Por eso Morena acaba de interponer 4 acciones de inconstitucionalidad sobre estos 4 temas. Existe además una ofensiva contra lo que está planteado en la Constitución. Por ejemplo, se señala en la Constitución que no se puede privatizar el espacio público, pero hay una fiebre privatizadora. Privatización del CETRAM, Constitución de 1917, es un centro de transferencia de transporte público. Privatización del CETRAM de Chapultepec, acompañada de la privatización de un pedacito del bosque, por poner otro ejemplo. Privatizaciones de deportivos y otros espacios, y ahorita lo están apurando porque va a terminar el sexenio y va a entrar en vigor la Constitución. Entonces están en ese proceso contra lo que marca la Constitución. También el día de ayer, por ejemplo, tuvimos una experiencia contraria a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que se consagra el derecho libre de reunión pacífica en el espacio público. Sin embargo, ayer quisimos hacer una reunión con Clara Brugada y otras diputadas, Ernestina y Anita Rodríguez. Llegó un grupo que mandó la delegación de Iztapalapa, no se pudo hacer la reunión. Cuestión que sucede no solo ahí, sino en varios lugares. El derecho de reunión se encuentra acotado, limitado, hay un retroceso al respecto. Y luego está la ofensiva sobre el tema de privatización del agua. Quieren introducir la privatización del agua, hay una presión, hay una ley hídrica
que están queriendo aprobar en la Asamblea, no han podido por razones políticas, por la presión que existe, pero que contraviene lo que se logró incorporar en la Constitución local. Ahora, por otra parte, además, está el tema de género en la ciudad. Por un lado, en la Constitución están consagrados los derechos de equidad de los géneros, de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las mujeres, la agenda del movimiento feminista, pero en la ciudad encontramos cosas preocupantes. El discurso que luego tiene la Procuraduría Capitalina es preocupante. Ya en el caso de los multihomicidios de Narvarte, fue muy preocupante cómo buscaron estigmatizar a las mujeres asesinadas. 4 mujeres asesinadas. Pero una era colombiana. ¿Y qué que fuera colombiana? Fue asesinada brutalmente. Y que otra mujer no sé qué, no sé cuánto. Pasa lo de Ciudad Universitaria. Asesinan a una mujer, muere una mujer, que ahora dicen que fue suicidio. Pero la Procuraduría se adelanta a decirnos que tenía malas calificaciones, que se portaba mal en su casa, en fin, que tenía problemas con su novio. Y la asesinaron. Esta es una cuestión de retroceso y de contradicción, con un discurso ideológico, pero con una práctica contraria a lo que está señalado en la Constitución. De hecho, vivimos un retroceso en estos últimos años en la ciudad. Apenas antier, el 6 de julio, se cumplieron 20 años de que se ganó la ciudad, se le ganó al PRI la Ciudad de México. Y eso significó abrir nuevos avances. Y comenzó a haber avances importantes, se hizo por ejemplo, los faros de Oriente, los grandes conciertos musicales, los libros de texto para secundaria, la primera preparatoria en Iztapalapa del gobierno, la clínica Condesa para atención a pacientes de VIH. Eso se hizo con Cuauhtémoc Cárdenas. Con Andrés Manuel, la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, la empresa de transporte RTP, el Metrobús, segundos pisos gratuitos en el periférico, rescate de reforma del centro histórico, etc. Luego, con Marcelo, el tema de las bicicletas, de temas relacionados con los derechos de las mujeres, con la diversidad sexual, los comedores comunitarios, mejoramiento barrial, el seguro del desempleo, la beca prepa sí en bachillerato. Bueno, y ahora a mí me cuesta mucho trabajo hacer una relación de cuáles son los logros en estos últimos años. No encuentro algo que diga, este es un gran avance. Si nos dicen que médico en tu casa es un gran avance, pues no lo creo, porque nadie recibe ese servicio. O sea, no tiene una cobertura material abarcadora, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la gran obra pública del sexenio? ¿Cuál es el gran programa social del sexenio? ¿En qué materia de derechos humanos avanzamos? No lo podríamos decir. En cambio, sí podemos decir que está cercenado el derecho de reunión, que hay un repunte de la inseguridad y de la delincuencia, que hay mucha privatización de espacios públicos, que hay mucha ferocidad del fisco, que aumentaron el metro en un 67%, con las fotomultas, se le canaliza a un par de empresas privadas el 46% de lo que pagan los contribuyentes de multas, que aumentaron hasta en un 700%, y que ahora, con el aumento del predial, hubo cuentas que llegaron hasta en 5,000% más elevadas, en un predialazo que le pega sobre todo a quienes viven en colonias de clase media popular y popular. Bueno, vivimos un retroceso que nos preocupa mucho. Por fortuna le está yendo bien a Morena, porque Morena ha actuado de manera congruente. Estamos contentos con nuestros diputados, como Ángel Hernández de la Piedra, Cuitlava García, diputado federal de Morena, y además dirigente muy importante, tiene mucho mérito en el gran salto que dio Morena en Veracruz. Verdaderamente un
fenómeno político lo que se hizo en Veracruz, y Cuitláhuac tiene mucho que ver con ello. Bueno, no sé si haya más diputados federales, pero se han portado muy bien, donan la mitad de su sueldo para hacer escuelas universitarias, rechazaron un bono de 700,000 pesos, eso, ustedes, no es fácil, a muchos les tiemblan las corvas, algunos piensan, y volveré alguna vez aquí a San Lázaro, y ahí todo se echa a perder, pero se han portado muy bien, rechazaron los vehículos, estos que les quería dar la Cámara, muy modernos, híbridos, dice, ¿no? Entonces, y además votaron contra el gasolinazo, o sea, han sido consecuentes, eso ayuda mucho. Ayuda también la buena memoria que hay del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que penetró mucho en la gente, eso está presente, es una gran ayuda para Morena. Y las batallas que ha estado dando Morena en todos los terrenos, se ha portado Morena de una manera muy consecuente en la lucha contra las reformas estructurales, por ejemplo, y en otras batallas también, federales y locales. Ahora están muy preocupados los adversarios, ya no saben qué inventar. Cada día que uno abre el periódico traen un nuevo invento, que si van a crear al Macron mexicano, y están creando más bien al Cromañón mexicano, que el Frente Amplio opositor, y que lo van a formar el PAN y el PRD. Y yo me pregunto, ¿opositor a qué? Si no se han opuesto a nada, doblaron las manitas desde que empezó el sexenio, firmaron un pacto, un pacto contra México, donde viene desde la privatización del petróleo, quitarle sus derechos a los maestros, aumentar los impuestos a las clases medias y clases populares. Ese fue el pacto que hicieron. Se dieron franjas y playas a extranjeros, y la lista es larga, y luego los gasolinazos. Bueno, no han votado ni contra los gasolinazos. ¿Opositores a qué? Farsantes, los del PAN y los del PRD. No son ni opositores en las elecciones. Van a las elecciones juntos, PAN y PRD, en Nayarit y en Veracruz, porque les dio permiso Peña Nieto. Pero como no les dio permiso en el Estado de México y en Coahuila, no fueron juntos ahí. Salen a anunciar su frente para el 2018 en plenas elecciones en el Estado de México. Si ahí no se juntaron, si ahí no quisieron combatir al PRI, díganme si van a querer combatir al PRI a nivel federal. Son farsantes, son paleros, están totalmente con el régimen. Ese no es un frente opositor, solo hay una oposición y se llama Morena. Es la única oposición que existe en este país. Ahora vamos a hacer muchas alianzas. Dicen, no, es que ustedes son sectarios, no quieren hacer alianza con el PRD, ahí les andan buscando la cara. No es cierto tampoco. Si escucho las declaraciones del gobernador de Morelos contra Morena, el de Michoacán contra Morena, y otros, los demás, también su adversario principal es Morena. No tengo registro de que anden queriendo alianza con Morena, más bien ellos traen su onda de hacer su frente con el PAN, porque están ya en un proceso de derechización, de conservadurismo muy fuerte. Hay una cosa que me indigna, pero tremendamente, y lo digo aquí, qué bueno que está Cuitláhuac. O sea, ¿cómo fue posible que los dirigentes del PRD fueran capaces de ir a apoyar a Miguel Ángel Yunes, una persona que está acusada por organizaciones de la sociedad civil de defender la red de pederastas? Ahí sí lo fueron a apoyar. No, hombre, qué progresistas, qué avanzados, qué barbaridad. Y no fueron capaces de apoyar a la maestra Delfina Gómez en el Estado de México. Eso no es izquierda, eso es derecha, son conservadores, son reaccionarios. Y por eso las alianzas de Morena van a ser con la ciudadanía. Sí, vamos a hacer muchas alianzas con sindicalistas, con empresarios, con organizaciones de mujeres, con movimientos sociales, con los pueblos, en fin, con todos los sectores de la sociedad, como se hizo ahora en el Estado de México,
vamos a hacer alianzas. Y ahora bien, también por otra parte, en el Estado de México tuvimos un repunte excepcional. Todavía no acaba el proceso. Ganó Morena en el Estado de México, ganó Morena, ganó Delfina, y no se ha calificado la elección. Independientemente de ello, el salto que se ha dado es enorme, muy importante. Fíjense nada más, en el 2005, que ya estábamos en la efervescencia de la lucha contra el desafuero, o sea, ya estaba el movimiento muy fuerte, no tuvimos esta efervescencia en el Estado de México. Ahora, a un año de la elección del 2018, se levantó una gran efervescencia en el Estado de México. ¿Cuál es mi conclusión? Si así estuvo el Estado de México, imaginémonos cómo va a estar la efervescencia en el país. Se va a dar el cambio. Yo tengo mucha esperanza, mucha fe, ya sé que no es muy científica esta expresión, pero es una sensación de que se van a dar las cosas, porque veo a la gente muy decidida a que ya debe haber un cambio. Es un clamor. La gente tiene el clamor de que se dé un cambio en el país y conecta con lo que está planteando Morena. Por eso es tan importante la lucha que está dando Morena, es fundamental. Me da mucho gusto que estemos en esta reflexión sobre las conclusiones de la constituyente de la Ciudad de México, que fueron muy importantes, y hay que irnos a trabajar muy fuerte para ganar la ciudad y para ganar el país. Tenemos el sentimiento ciudadano de este lado, así es de que a echarle ganas, a echarle los kilos para ganar. Muchas gracias. ¡Que viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Contreras! Oigan,